buenos días, esto es Verdades y Mentiras. Estamos en 2015, año de Ya es tiempo de que empiecen a trabajarse en el asunto. Muy buenos días, tengan todos ustedes, esto es Verdades y Mentiras, que se transmite muy bien directo desde Tijuana para Baja California a través de la señal del canal 176 de Cable Más. Es miércoles 5 de agosto del 2015 y empezamos a comentarle a usted, invitándolo a que opine también sobre lo que nos ocurre, sobre lo que pasa, sobre los sucesos, las noticias, declaraciones de funcionarios, etcétera, que de alguna o de otra manera tienen efectos sobre nosotros y también, por supuesto, para bien o para mal. Mi compañero de conducción, José Jesús Pantoja Torres, muy buenos días. Buenos días amigos, bienvenidos todos a su programa. Pues Ramón Castorena se sometió ayer a una cirugía, decíamos ustedes, oftalmológica o de los ojos, si usted lo quiere llamar así, y por fortuna todo salió bien. Excelente, qué bueno. Así que esperamos mañana, pasado, en los próximos días, que se reintegre Ramón Castorena a este espacio y por supuesto que venga a enriquecernos con sus comentarios, con sus opiniones, pero más que nada, qué bueno, de verdad, felicidades, un abrazo, que todo salió perfectamente bien. Mira qué bonito fondo tenemos nuestra ciudad de Tijuana, mira. Es Tijuana, pero es un amanecer. Allá al fondo se ve el sol saliendo. El sol es una panorámica realmente hermosa de Tijuana. La tapamos nosotros, a ver cómo me hago para arriba. Ahí se alcanza a ver. Pues la densidad. Tijuana es una de las ciudades más pobladas de México y créanme, la topografía de Tijuana no le ayuda no le ayuda gran cosa, pero por ejemplo, ayer vimos una gráfica de Mexicali donde es un valle, es parejito Mexicali, y vea usted el trazo de las calles. Eso aquí en Tijuana se ve más amontonado, más aglomerado, pero es por la topografía natural de esta ciudad, que tiene la zona más pareja, por decírselo así. Es lo que antes era el lecho del río Tijuana, ahora la zona del río. Todo lo demás son lomeríos que se extienden a uno y otro lado de esta zona, de la zona del río, que ahorita está canalizada y es el desfogue natural de la presa Abelardo L. Rodríguez, que surte de Tijuana, que surte de agua a Tijuana. Así que aquí tiene usted una panorámica. De todos modos, deja de ser una ciudad bonita, una ciudad más que eso, muy maternal. Jesús. Pero fíjate, Job, de que será por la inercia de la misma ciudad o por las mismas exigencias o por lo que quieras o gustes, pero nuestra ciudad ya tiene muchos edificios altos, está creciendo, se está viendo ya más hermosa nuestra ciudad. Sí, bueno, además no solo en la cuestión arquitectónica por adornarla o eso, sino por necesidad. Ya Tijuana, el territorio de Tijuana es muy pequeño. Es muy pequeño, sí. Es muy pequeño. Con la municipalización de Rosarito, le quitaron una buena parte del territorio a Tijuana, y aquí la zona ya no tiene, o sea, ya Tijuana no tiene para dónde crecer. Pues por un lado ya está Tecate, que prácticamente estamos conurbados, y Rosarito pues nos divide una calle. Así que ya Tijuana está encerrada. Entonces todas las construcciones nuevas generalmente son verticales, es decir, edificios. Y es lo que tú señalas, que ya está tomando la característica, o por lo menos arquitectónicamente de una ciudad, de una gran urbe, sí. De una gran urbe tipo Guadalajara, tipo Monterrey en algunas zonas, desde luego la Ciudad de México. Y en el cuarto lugar, hablando de infraestructura, de población, de actividad económica, está Tijuana. Así que aquí es donde estamos nosotros. Desde aquí le transmitimos para Baja California, y a través del internet nos pueden ver en cualquier lugar del mundo. Ya nada más falta, como mencionaba yo ayer, que el Urdi le metió los kilos a Mexicali, y esperemos que Kiko, que es de aquí de Tijuana, pues le meta los kilos para que nuestra ciudad sea realmente hermosa, ¿verdad? Pues vamos a pensar bien. Y por lo pronto, y hablando precisamente del señor gobernador, él dice que los constantes viajes que hace al extranjero no tienen otro propósito más que ese, más que ayudar a crecer a Baja California, a las ciudades, en particular Tijuana, por su cercanía con el vecino estado de California, que es
uno de los más ricos del mundo y que además es uno de los primeros consumidores también del mundo. Y ha sido criticado Francisco Arturo Vega de la Madrid, al señor al que le gusta que le digan Kiko, ha sido criticado mucho en Baja California por los constantes viajes que hace al extranjero, por todo lo que significa. O sea, no solo es el gasto económico, sino también que hay temas en el Estado que requieren atención prioritaria y que según algunos sectores no se la está dando. Y por ello la crítica permanente a Francisco Vega por sus viajes, porque no ha hecho uno, ha hecho infinidad de viajes. Y la verdad, tan corto tiempo que tiene. Sí, pues tiene 2 años y en estos 2 años ha viajado más que los últimos 3 gobernadores juntos. Fíjate nomás. Entonces, ahora, esto no tendría nada de criticable si, como él dice, que va a promover, que va a traer empleos a Baja California, realmente lo hubiéramos registrado en la realidad, porque con cifras, el gobierno del estado nos dice que estamos en perfectas condiciones, que estamos muy bien, y los que vivimos en Tijuana, basta voltear a nuestro alrededor para darnos cuenta de que no es cierto, de que las afirmaciones del gobierno del estado son como las que hacen desde la Ciudad de México, hablando del país, de que todo está bien, Jesús, de que no deberíamos de quejarnos porque estamos en jauja. Pues sí. El día de ayer, Carlos Humberto Bonfante Olache, secretario de Desarrollo Económico de nuestro estado, Baja California, hacía un balance pormenorizado y todos los números muy alegres, pero viento en popa y en auge, no, una chulada, que hasta te daría gusto escucharlo. No, que te daría gusto que fuera real. Sí, el gusto es que realmente se sintiera, como dice el presidente de la República, en el bolsillo de los bajacalifornianos, ese auge y ese progreso del que hablaba ayer día. Entonces, pues mira, mencionas y con justa razón, porque hay constancias y es fehaciente de que el señor gobernador viaja mucho. Para eso tiene precisamente a este señor, a Carlos Humberto Bonfante, que es el secretario de Salud, para que salga y promueva en el extranjero en nuestro país, pero él carga con todo su séquito a pasearse y a gusto, ¿verdad? Y pues, al cabo el pueblo no dice nada. Claro. Fíjate que ayer estaba leyendo un comentario muy acertado, que decían, ¿para qué sirven los consulados y las embajadas? O sea, se supone que son las representaciones de México en el extranjero que atienden todas las cosas que atañen a nuestro país en aquellos lugares donde están las sedes consulares y diplomáticas. Entonces, decía alguien en relación a esto de los viajes, no solo de Kiko, sino en general de los gobernadores de otros estados, que también de la República mismo, del propio presidente de la República, que decían, bueno, por ejemplo, hablando de nuestro estado, lo que a nosotros nos importa, Jesús, el gobierno del estado de Baja California tiene abierta una oficina en Inglaterra y ahora acaba de anunciar que va a abrir otra en Japón. Eso, por muy barato que le salga, implica recursos, y recursos que aquí hacen falta. Entonces alguien preguntaba, y preguntaba bien, ¿y qué hacen nuestras embajadas, qué hacen nuestros consulados en aquellos países, en Inglaterra y en Japón concretamente? Es tan poca, así suponiendo que sí se haya conseguido alguna inversión, alguna relación económica entre Baja California y Japón, o entre Baja California e Inglaterra, que no sería la embajada, no se le podría decir a la embajada, oye, ahí te encargo el changarrito mira, ahí tenemos un negocito aquí con esta firma, y cualquier cosa que se atore, pues atiéndela, ¿no? Por favor. Pues claro. O sea, es la labor de la embajada. ¿Por qué gastarte 40, 50, $100,000 al mes en mantener una oficina que por sus características y por lo poco movimiento que tiene, bien te puede atender la embajada nuestra en aquel lugar, que además para eso está, para atender las relaciones comerciales, políticas, en fin, de todo tipo? Es una representación, es un pedacito de México que está en Inglaterra, se llama Embajada de México en Inglaterra y también Embajada de México en Japón. Y allí hay autoridades de todo tipo que te pueden responder a cualquier tema, a cualquier asunto relacionado con nuestro país, sea económico, sea social, sea lo que tú quieras. Entonces, el por qué la necesidad de tener que primero viajar en un viaje que se antoja
no necesario. Y en segundo, ¿por qué establecer una oficina que lo único que te va a costar es lana? Entonces, yo me pareció muy acertado y valdría la pena que desde el gobierno de Baja California hubiera respuesta para esto. O sea, ¿qué función tiene o cómo aprovecha Baja California la presencia de México, no solo en Japón o en Inglaterra, en todos los demás países, a través de las embajadas, de las sedes diplomáticas, de las representaciones de nuestro país en aquellas naciones? Pues yo creo que aquí el señor gobernador está invitado a una conferencia de prensa en donde nos explicara todo esto, doble gasto para México con su embajada y ahora una embajada en pequeño del propio estado. Pues realmente para mí es una incongruencia también. Yo creo que no se necesitaría. De lo contrario, tú le das más forma a la Embajada de México para que atendiera específicamente estas comisiones de los estados que quieran tener relaciones comerciales. Sí, porque fíjate, hay muchos temas. Te pongo otro, el famoso del espionaje, también, que el gobierno del estado insiste en que no. Y hay documentación que sí, tan es así que ayer hablábamos de la comisión que se pretende establecer el Congreso del Estado para investigar a fondo el tema. ¿Por qué? Porque no solo implica la cuestión económica, que ya en sí el adquirir pues todo lo que se requiere para estas labores de espionaje, de inteligencia, si usted quiere llamarlo así, implican una buena lana. Sí. Aparte, el riesgo de que se esté espiando a partidos políticos, a personajes, a empresas, todo con un fin eminentemente de interés particular del gobierno y eventualmente del partido que representa. Pues sí, así es, desgraciadamente. Puras mortificaciones con este señor gobernador y con tantas mentiras que a veces ya no hay ni quien creerle, ¿verdad? Y vamos a regresar con más, porque fíjate, tenemos que hablar también de otras situaciones que están ocurriendo en Baja California y que chocan con lo que dice el gobernador y lo que pasa aquí. Vamos a una pausa y regresamos. Bien, gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando del gobernador, de sus viajes y de las prioridades que tiene Baja California. Fíjate, Jesús, que ayer el gobernador, o más bien antier, asistió a una ceremonia, a un evento que tenía que ver con graduación de cadetes de la policía estatal o algo relacionado con la policía. Los pepos famosos. Los pepos o de la policía tenía. Y ahí el gobernador afirmó que los índices delictivos han bajado en Baja California. ¿No dijo cuánto? ¿Qué porcentaje? No, simplemente que habían bajado, ¿no? Pero esto choca enormemente porque justamente el día que el gobernador estaba afirmando esto, nada más en Tijuana hubo 4 homicidios. 2 de ellos fueron, dos víctimas de esos homicidios fueron mujeres. En Mexicali el mismo día y en Rosarito también hubo violencia que terminó en muertes. Estás hablando de que en 24 horas por lo menos 6 personas fueron ejecutadas en Baja California. Y en tanto esto ocurre, el gobernador afirma que los delitos han disminuido en la entidad. Pues el domingo me levanté temprano, como de costumbre, y por ahí me pasé por una tienda y el encabezado del Frontera decía, el mes de julio cerró con 59 homicidios, fíjate nomás. El mes de julio, o sea, estás hablando de un promedio de 2 diarios. Fíjate nomás. Y eso nada más en Tijuana. En Tijuana. O sea, 2 muertos diarios, y no muertos por accidente, por enfermedad, por asesinados. Sin embargo, no sé cómo el señor gobernador sostiene y recalca que se está bajando el índice de criminalidad y de asesinatos. No, pues las cosas pues, son todo lo contrario. Así es como nos habla de economía, nos habla de seguridad, nos habla de despegue del Estado. Pues no vemos el pueblo de Baja California nada de estas cosas. Si vemos, menciono esto porque estábamos hablando hace un momento de las cifras que nos dan en cuanto al crecimiento económico. Entonces, en unas cosas dicen la verdad y en otras mienten, o en las dos mienten, o en las dos es verdad, pero que choca con lo que estamos viendo en la realidad. El gobernador dice, está disminuyendo sustantivamente el índice delictivo en la entidad, y el día que lo dice,
6 personas fueron asesinadas en diferentes rumbos del estado. El promedio, según lo acabas de mencionar, en los medios de comunicación también hay, el Z también lleva un recuento de las víctimas, y en un mes, lo que tú dices, van dos diarios en Tijuana. Si hacemos el promedio estatal, subirá sustantivamente. Entonces, ¿quién está mintiendo? ¿El gobernador o la realidad? Entonces, fíjate, suena, dispénsenme la torpeza, pero esto suena como el que ya lo he dicho algo aquí, ¿no? Pero surge mucho este ejemplo de la mujer que encontró a su marido con otra en no muy buenas condiciones, y le dijo el marido: no le vas a creer más a tus ojos que a mí. O sea, así está diciendo aquí, ¿no? Como dice, tú estás viendo una cosa y el gobierno te dice otra. Sí. Y pues si tú estás viendo algo, ¿a qué le vas a creer más? ¿A lo que te está diciendo la autoridad o a lo que tú estás viendo? O sea, nos está diciendo el gobernador, ¿a poco le van a creer más a sus ojos que a mí? Entonces, la verdad está de pensarse. Y además, en esto de los crímenes, estamos hablando de 2 mujeres asesinadas. Más adelante vamos a comentar pues en qué va la investigación también de los asesinatos en la colonia Narvarte, en la Ciudad de México. Y menciono esto porque ya hay en la Federación un apartado en la Procuraduría General de Justicia, la Procuraduría General de la República, donde se tratan los homicidios de mujeres de una manera muy especial. Hay un término, los feminicidios. Entonces, aquí en Baja California también ya hay estadísticas del número de mujeres que han sido asesinadas, y que esa cifra sigue creciendo, y que aquí se les da un trato igual que a los demás homicidios, o sea, es decir, ninguno, no se resuelve absolutamente nada. Y cada vez, y esto no implica, como muchas veces dice la autoridad, la policía, la procuraduría, etcétera, es que se están matando entre ellos, o son gente relacionada con el crimen, o son delincuentes, o eso para nada tiene que ver con la cantidad de homicidios que se están cometiendo. Es obligación de la autoridad estatal, en primera instancia, procurar justicia, y en segunda, ver que se expida, o sea, que se aplique a través del Poder Judicial. Recordemos que la Procuraduría investiga y turna, consigna, y el juez es el que emite la sentencia si el caso lo amerita. Pero ninguna de las 2 partes está haciendo su trabajo. El Poder Judicial, con razón, dice: bueno, yo no puedo resolver si no me traen los elementos necesarios. Pues sí. Y el Estado muchas veces se queja, es que les presentamos a los detenidos, les damos las consignaciones y los jueces los dejan salir, y eso es una verdad a medias que tiende más a falsedad que a otra cosa, porque el juez, fíjese usted, un juez cualquiera, un juez penal, aunque él haya sido testigo del homicidio, si el Ministerio Público no le aporta los elementos para castigar al responsable, el juez no puede por sí mismo decidir qué hacer, aunque él lo haya visto. Tiene que sujetarse a un procedimiento que está perfectamente establecido en la ley, y que le compete al Ministerio Público darle los elementos al juez necesarios para que el juez, después del trámite del juicio, donde se presentan pruebas a favor, pruebas en contra, pueda resolver. Pero siempre las pruebas en contra del presunto delincuente las aporta el Ministerio Público. Pues sí, y fíjate que pues se ve incluso el salvajismo y la hazaña con la que estos sicarios, matones, hacen de sus víctimas, como esta señora que la desnudaron y todavía le dejan sobre su pecho ahí una narcomanta, ¿verdad? Como diciendo que óvole, aquí nosotros más, ¿verdad? Se está viendo pues ese salvajismo de plano extremoso con el que estos matones, estos asesinos, dejan ahí como su seña particular, su estampa, su forma de ser. Se está refiriendo mi compañero Jesús a una mujer que la madrugada de ayer, de ayer martes, fue encontrada asesinada en una colonia aquí de Tijuana. Estaba desnuda y un cartón le pusieron en el vientre, donde era un mensaje ahí que no se lo repito porque estaba con palabras obscenas, muy obsceno, pero sí advertía a personas que eso les iba a pasar por andar de no sé qué, pero lo que menciona él fue a una mujer a la que asesinaron y que le dejaron el mensaje. Ese mismo día, aquí en Tijuana, una pareja, un hombre y una mujer, circulaban a bordo de un vehículo y también fueron acribillados a balazos.
murieron entre 30 y 35 años tenía la pareja, ahí murió otra mujer. Y finalmente en la colonia Sánchez Taboada fue encontrado el cuerpo de otro hombre también asesinado a balazos. Y todo esto mientras el gobernador afirma que el índice delictivo ha bajado, sigue bajando. En Mexicali el mismo día un hombre también fue asesinado y en Rosarito ocurrió lo mismo. Así que ¿a quién le creemos? ¿A lo que ven nuestros ojos o a lo que nos dice el señor gobernador y sus encargados de procurar, de prevenir? Porque la Policía Estatal es preventiva, la Procuraduría General de Justicia es investigadora y el Poder Judicial es el que tiene la obligación de expedir, de dar justicia, pero siempre basado en lo que aporte la Procuraduría de Justicia a través del Ministerio Público. Sabes, mi ilusión más grande aquí como comentarista junto contigo, Job, es llegar un día, otro día y otro día y varios días en que no tengamos este tipo de comentarios de asesinatos y todo eso, que en realidad sintamos que la criminalidad está bajando o ya se está extinguiendo. Sí, es que fíjate eso, de verdad, no necesitas ni propaganda, Jesús, o sea, todos vemos cuando las cosas van bien, no necesitas que te lo digan, o sea, se siente. Es lo mismo que en el caso de las acciones de gobierno, cuando hemos tenido buenos o regulares gobiernos, no necesitan autoalabarse, lo ves, lo percibes. Tú hablabas y hablábamos hace un momento de el gobierno aquel de Milton Castellanos, se sentía que no necesitaron decirle a los bajacalifornianos que se estaba trabajando, se veía, se sentía y lo podemos todavía ver. Yo no estaba en ese tiempo todavía en Baja California, pero he visto cómo estaba, por ejemplo, toda lo que es la zona del río en aquel momento y cómo está ahora. Ahora, por ejemplo, en el gobierno de López Portillo, no sé quién estaba aquí de gobernador cuando se construyó Roberto de la Madrid, ¿no? Cuando se construyó el Secut, que es si usted quiere ver una imagen de Tijuana, lo primero que le ponen es el Secut. Sí. Porque es un ícono en la ciudad. Es emblemático. Es emblemático de la ciudad, junto con lo que es la zona del río y todos los desarrollos que se hicieron. Mencióneme usted la obra de Kiko Vega en 2 años. Tú hablabas el reloj, cuando fue presidente municipal. Cuando fue presidente municipal, un reloj que no sirve, y también puso unos monumentos ahí quitaron. En el bulevar que los quitaron. Hablabas tú de Eugenio Lordi allá en Mexicali. Transformó la ciudad. Si tú le preguntas a los mexicalenses ¿cómo estuvo el gobierno de Eugenio Lordi? Van a decir, pues aquí nos fue todo dar. A ver, pregúntale a los tijuanenses. O pregúntales a los de Mexicali, oigan, ¿y cómo les ha ido con Kiko Vega? Y te van a decir, no, están buenos los departamentos. ¿Cuáles departamentos? Pues los que está haciendo, ¿no? Esos son los buenos. Vamos a una pausa y regresamos. Bien, gracias por continuar. Está usted en Verdades y Mentiras, transmitiéndose directamente desde Tijuana para Baja California. Me acompaña en la conducción mi amigo José Jesús Pantoja Torres y estamos hablando de la gestión de Kiko Vega en cuanto a resultados, en cuanto a obras, en cuanto a lo que nos dicen que está pasando y lo que vemos que en realidad sucede. Fíjate que a propósito de esto, ¿tú te acuerdas el primer gobernador panista y además que fue el primer gobernador a nivel nacional de un partido de oposición? De aquí, Ernesto Rufo Appel. En aquel momento yo me acuerdo que cuando se le cuestionaba a él a mitad de su sexenio, por allí, como un poco más adelantado, le decían, ¿y la obra de Rufo? Y me acuerdo aquella frase que salió, si tú la vas a recordar, es una obra enterrada. ¿Lo qué? Obra enterrada. Es una obra enterrada. Y se referían a que ampliaron el acueducto de agua, también ampliaron la red de agua potable, ampliaron las redes sanitarias, y por eso decían que no se veía la obra de Rufo porque era una obra enterrada. Sin embargo, políticamente, Rufo trascendió y mucho, no solo por ser el primer gobernador de oposición en México, sino también porque él estableció la credencial electoral con voto, que acabó con la presunción de posible fraude de la cuestión de los famosos carruseles que se decían antes, de llevar gente a las urnas y no las podían identificar porque no existía la foto. Rufo fue el primero que lo hizo y al año siguiente lo estableció el gobierno federal.
Rufo implantó otras medidas, acabó por ejemplo con la idea de que, aunque ya la retomó otra vez el PAN, pero en aquel momento, antes prácticamente era una verdad pública que el gobernador elegía a los miembros del Poder Judicial, sí, al presidente del Tribunal Superior de Justicia, al rector de la universidad y a todo eso, lo que sucede en otros estados y que parece que ya volvió otra vez aquí a Baja California, y que fueron en aquel momento hechos inéditos, una actitud diferente de un gobernador. O sea, Rufo en muchos sentidos se significó de manera importante no solo en Baja California, en el país. Lamentablemente, mucho de lo que hizo aquel hombre se ha venido perdiendo y ahora pareciera, no hay distinción, por lo menos los que venimos del centro, los que estamos enterados de las noticias, de lo que ocurre en otros estados y Baja California, no se nota la diferencia de que aquí haya un gobierno panista y allá haya un gobierno de otros partidos, PRD, PAN, PRI, etcétera, a reserva de mejor opinión, Jesús. Pues sí, realmente no se siente ninguna diferencia. Sin embargo, pues ya quieren ya cambiar la dirigencia a nivel nacional desde el propio partido, ¿verdad? Así es, pues bueno, vienen por ley, por reglamento, por estatutos, y ya se debió de haber cambiado desde antes, pero no se hizo. Todavía sigue presidiendo el PAN Gustavo Madero, que luego renunció o pidió licencia para irse de candidato. Ya prácticamente ya está fuera, y por eso hay que elegir a nuevos. Y uno de los que aspiran estuvo en Baja California ayer, antier, Javier Corral Jurado. Javier Corral Jurado es el que va en contra del que se supone que es candidato oficial, la gente que impuso Madero. Haga de cuenta que es Gustavo Madero otra vez. Ni siquiera su nombre me sé, se apellida Anaya. Es el que va. Es un flaquito peloncito, muy guaguarero. Muy guaguarero. Bueno, él es el candidato de Gustavo Madero. Que estamos viendo es Javier Corral Jurado. Es chihuahuense. Él que no chihuahueño, es otra cosa. Él viene y dice que el PAN necesita un cambio profundo, un cambio que realmente, básicamente lo que están diciendo los antiguos panistas, que regrese el PAN a sus raíces, no a lo que ya es, que ahora ya está, le aprendió muchas cosas al PRI y sí, lo superó en otras, porque siempre se ha acusado al PRI de antidemocrático, pues ahora pareciera que el PAN está peor. Aquí en Baja California fue un escándalo y todavía sigue, y se le preguntó precisamente a este hombre, Javier Corral, sobre el tema de las famosas afiliaciones Maruchan. Así es. Que hace unos meses, previo a las elecciones federales, el PAN afilió, pero en cascada, lo que nunca se había visto aquí, después de que se convirtieron en poder. Era muy restringido, era muy complicado hacerse miembro activo del PAN. ¿Por qué? Porque tienen el poder, entonces muchos quisieron aprovecharse de eso y quisieron entrar en masa y se les negó. Sin embargo, poco antes de las elecciones federales intermedias que ocurrieron en julio, se dio una afiliación pero masiva y se les dio el nombre peyorativo, sarcástico de afiliaciones Maruchan. Y, o sea, ¿por qué Maruchan? Porque aquí, usted seguramente lo conoce, la sopa instantánea, pues. O sea, fueron afiliaciones. Lo que antes le llevaba a alguien todo un proceso de meritorio, tiene su nombrecito en el PAN de adjunto o algo así. Primero postulante y luego aspirante y luego… Sí, tienes que pasar un periodo que va de más o menos de 2 años sí, para que te acepten como miembro activo del PAN. Aquí, en un día, afiliaron a 10,000. Y decían, los que conocen del tema, dice mi compañero Jesús, que lo hicieron para imponer a sus candidatos, que finalmente así fue. Porque en otros tiempos jamás hubiera sido candidata Jackie Nava, por ejemplo. Pues sí. Jackie Nava ni siquiera es militante del PAN. En otros tiempos nunca se hubiera pensado en que fuera candidata, más allá de que sea capaz o no, de que tenga preparación o no. Que no tiene, además. Que no tiene, además, pero suponiendo que la tuviera, nunca hubiera sido del PAN, porque eran panistas y tenían una doctrina, eran gentes que crecieron dentro de la ideología del PAN, que la practicaban y que la hacían efectiva. Y curiosamente, cuando se convirtieron en poder fue cuando se desgració todo y el PAN dejó de ser lo que conocíamos de PAN. Ahora Javier Corral Jurado viene y dice que él quiere regresar a ese origen, que quiere llevar otra vez al PAN a sus raíces, y dice que en caso de que el triunfo se le conceda, va a crear una comisión de vigilancia. Y por ejemplo, pues estuvo en Baja California, le hablaron de supuestos o reales hechos de corrupción que han ocurrido en el gobierno del estado, y él dijo, nosotros crearíamos una comisión que investigaría
a los gobiernos del PAN y en su caso de encontrárseles alguna irregularidad serían inmediatamente expulsados los gobernadores del partido. Así nada más para empezar. En el caso de las sopas Maruchan, dijo, vamos a revisar y aquellos que no tengan o no compren militancia, se van para afuera. Pues hombre, que viene Javier Correal muy decidido a reestructurar el PAN. Su bandera, como pues, anda de moda, anticorrupción. Ya dice que no vamos a admitir corruptelas dentro del gobierno, cualquier funcionario de cualquier nivel que sea, va para afuera y no lo vamos a tolerar. Me tocó ver un debate que hicieron los dos candidatos, tanto Anaya como Corral, y no, lo puso parejo Corral a Anaya, pero bien como camote, ¿no? En fin, ahí se llevaron el dimes y diretes gran parte del tiempo, pero a Javier Corral se ve muy decidido. Pues ojalá y sea para bien del Partido Acción Nacional, porque pues como la está pintando Javier Corral, pues ya no va a haber panchos cachondos, ya no va a haber el Rojas como candidato de Chiapas, donde las montones de lana tipo el esposo de Padierna, sí, de René Bejarano, y según él ya no va a haber esas cosas. Oye, eso es estimulante realmente para un pueblo de Baja California que espera pues sí, que realmente haya orden, ¿verdad? Pero fíjate que, de verdad, hablando del PAN, ya no sabes ni qué pensar. No sé si tú hayas tenido oportunidad de verlo. Vi un video que anda circulando en las redes sociales dirigido a los panistas, y quien lo filmó, quien habla, es el exgobernador de Chihuahua, Francisco Barrio. El primero. Francisco Barrio. Y después él fue titular de la Contraloría Federal en el gobierno de Vicente Fox. Yo recuerdo a Francisco Barrio, que fue una especie de Rufo en Baja California, que fue, igual que aquí en algún momento les robó el PRI la primera candidatura que él tuvo. Y contra las protestas y contra todo lo que hizo el PAN, no se la concedieron y le dieron el triunfo al PRI. En la siguiente volvió a participar Francisco Barrio y ahí arrasó, ya no hubo manera de quitarle el triunfo. Allá en Chihuahua dicen que Francisco Barrio hizo un buen gobierno, pero cuando llega al gobierno federal, yo recuerdo unas declaraciones de él que decía que iban a meter a la cacerola a pececitos, a pesotes y a de veras ballenas. Y nunca se vio nada, nunca hizo absolutamente nada. Nada, es cierto. Con Vicente Fox, el PAN perdió toda su esencia después de que levantó mucha expectativa y se acabó el PAN como partido. De verdad ganaron la siguiente con Felipe Calderón, no porque la merecieran, sino porque la gente que decide, que invierte y que tiene en este país, le tuvieron miedo a Andrés Manuel López Obrador y le robaron la elección. Y se metió por la puerta de atrás. Así es, Felipe Calderón nunca debió haber sido presidente de México. Jamás. Si hubiera sido legal la cosa, el único gobierno del PAN hubiera sido Vicente Fox, porque Vicente Fox acabó con el PAN, acabó con su credibilidad, acabó con su traición, acabó con su ideología, acabó con todo. Y en ese gobierno estuvo Francisco Barrio. Ahora, ¿por qué lo saco a colación? Porque Francisco Barrio está abogando por este hombre. Por Corral. Por Javier Corral. Que son paisanos. Son paisanos. Él está diciendo que hay que regresar al PAN a su esencia. Entonces, por eso digo que ya no sé qué pensar, porque a lo mejor Francisco Barrio ya tuvo remordimiento de conciencia y ya regresó a lo que era, porque es de los viejos panistas. Claro. Es de aquellos que realmente se fregaron, pero que cuando tuvieron el poder, lamentablemente, no sí, por Rosas Magallón y los fundadores, no, pero buenos de aquí. Rosas Magallón que conocimos es un apóstol ese hombre. Es un apóstol. Porque no quiso, fíjense bien, no quiso aceptar ninguna posición en el gobierno. Y conste que en aquel momento quien se la ofreció fue el primer gobernador de Baja California, el primer gobernador del PAN en México, Ernesto Rufo Appel, que tenía en ese momento todo el apoyo de la población, pero que sin embargo, a juicio de Salvador Rosas Magallón, uno de los ideólogos del PAN al nivel de González Morfín y de todos aquellos grandes, no aceptaba las doctrinas de Rufo porque decía eso no es el PAN. Fíjate. Yo quisiera preguntarle qué piensa de lo que está haciendo ahorita el señor gobernador y los que le antecedieron. Pues sí, ojalá y Javier Corral con esta nueva doctrina que trae,
ese apostolado que está pregonando realmente acabe con las corruptelas y como dice, está abanderando la anticorrupción. Esperemos los baja californianos y pues también los mexicanos, que en su partido pues haga un buen trabajo y no como dice aquel escritor famoso que menciona, estos panistas andan pregonando y predicando la moral con la bragueta abierta. Fíjate nomás. No, pero fíjate, el problema de Javier Corral no es que haga lo que dice, que llegue, porque está muy canigo, como dicen, los dados están cargados, y casi desde ahorita le puedo anticipar que Javier Corral... Las manos de Madero están ahí metidas. No, pero hasta el tope, casi le puedo asegurar que Javier Corral se va a quedar con buenas intenciones, nada más con buenos deseos. Vamos a una pausa y regresamos. Bien, gracias por continuar. Está usted en Verdades y Mentiras, transmitiéndose directamente desde Tijuana para Baja California. Me acompaña en la conducción mi amigo José Jesús Pantoja Torres, y estamos hablando de la Procuraduría del Distrito Federal. Dijo ayer que ya cuenta con retratos hablados de los 3 presuntos asesinos, y también hay unas tomas aquí está la conferencia del procurador del Distrito Federal, donde da a conocer que 2 de las personas que declararon en calidad de testigos estuvieron en el lugar antes de los homicidios, se retiraron, pero conocieron a los 3 presuntos implicados en el multiasesinato, y ya dieron retratos hablados, ya hay avances en la investigación. Se supone que estos tres sujetos a los que ya está buscando la Procuraduría eran conocidos o amigos de la mujer colombiana identificada nada más hasta el momento como Nicole o Simón. Aquí ve usted una toma de cámaras que son propiedad del gobierno del Distrito Federal, donde se aprecia a 3 personas que salen del edificio de la colonia Narvarte, donde sucedió. Ve usted, ahí están las flechas rojas que están describiendo los movimientos de los 3 individuos. Uno cruza la calle, otro se va con un rumbo en la perspectiva que tenemos al final, y uno más aborda el vehículo rojo, el Mustang, propiedad de Nicole o de Simón. Este Mustang que ve usted aquí, ahí se van dos de ellos. Este vehículo fue abandonado unas cuadras adelante y ya fue localizado. Se supo que era propiedad de la mujer de nombre Nicole o Simón. No han corroborado la identidad de esta mujer, de la que se presume es de origen colombiano, y que bueno, ya hay avances. Recordemos que el jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Mancera, afirmó que no quedaría impune, y desde luego la presión de los medios de comunicación y de organizaciones internacionales que están exigiendo que se haga justicia y se investigue el verdadero origen de este crimen, pues que actúe la autoridad y llegue hasta sus últimas consecuencias. Jesús. Pues afortunadamente para el público en general, pues ya hay más avances sobre el particular, ya hay testigos por ahí y retratos hablados. Lo que me extraña, Job, es una cosa muy de analizarse. El gobernador de Veracruz, Duarte, preocupado porque le están pues atizando que el responsable, y como sabemos con antelación de que había quejas de que pues eran pues señalados y estaban reprimidos por él, motivo por lo cual vino huyendo el periodista hacia el sitio federal, y una de las víctimas también lo señaló como responsable. Entonces, pronto y presto se ofreció ayudar a través de su Poder Judicial del Estado a las investigaciones, y hoy salen pues con una cosa que pues, realmente pues iban por Nicole, no era el periodista el blanco elemental de este asesinato, y pues te pone a pensar qué tanta influencia, si es que intervino el gobernador de Veracruz con su Poder Judicial para darle ahí un sesgo y librar un poco de
de esa atención que como figura o línea de investigación puede tener el gobernador en este caso. Sí, no sería de extrañar, de verdad, incluso de las mismas autoridades que investigan. Generalmente cuando hay un crimen de impacto, en este caso pues prácticamente mundial, siempre se tratan de encontrar elementos que desvirtúen la posibilidad de que en el país, de que las autoridades mexicanas estén haciendo algo indebido. En este caso no es de extrañar que empiecen a surgir versiones que traten de involucrar a las víctimas en otros temas para quitarle desviar importancia al crimen y decir, como pues ha sido costumbre en los últimos tiempos en México, no solo en la Ciudad de México, sino en todo el país, estaban involucrados con el narco, estaban metidos con malas gentes, estaban haciendo esto y por eso los mataron. Y ya con eso pareciera que todo el mundo debe de morir porque anda así y las autoridades no somos responsables y andan metidos ahí y con eso se desligan o bien en una acción de ineficiencia, de irresponsabilidad, de incapacidad o en el peor de los casos de complicidad, que también lo hemos visto, que muchas veces las propias autoridades policíacas han desviado las investigaciones, han sembrado pruebas, han hecho, ha sido caso notorio, no sé si lo has visto, Jesús, permíteme la desviación tantito, en el aeropuerto de la Ciudad de México ya van por lo menos 2 casos bien documentados de que les cargan las maletas y detienen a agentes que supuestamente son los dueños y son gente inocente, y después se prueba eso, y en qué papel quedan las autoridades, y de eso no dicen nada. Así es. O sea, la autoridad cuando no puede, cuando es incapaz o cuando es cómplice, empieza a buscar otros ángulos, otros aspectos que eventualmente le sirven de apoyo para desvirtuar todo lo que pudiera implicar una complicidad, una participación del gobierno. En este caso los señalamientos son perfectamente claros y apuntan al señor gobernador de Veracruz. Sí, el día de ayer Denise Merker hace una reseña escalofriante. Pues para empezar dice que van más 13 periodistas asesinados en Veracruz, pero hay 16 desaparecidos. O sea que quién sabe cuántos más. Quién sabe cuántos más. ¿De cuántos más estés hablando? Y se ve allí, porque ella graba toda su información, donde con saña, esto llegan a un diario, ahí a las imprentas, donde están y queman hasta con la gente dentro, y sálvese quien pueda, pero con saña, con una cosa espantosa. En Veracruz. En Veracruz. Entonces, pues es un territorio no propio para ejercer la profesión de periodista en el Estado, y con estas cosas, estas represiones del gobernador, pues, todo indica que sí tiene algo que ver y se está prestando con su Poder Judicial a esclarecer los hechos, pero mira, ahora nos están diciendo que iban por ella, no por el periodista. Sí, porque bueno, es más fácil pues desviar la atención o quitarse un poco de presión, porque los que están presionando ahorita mucho son los medios de comunicación y las agencias internacionales o las organizaciones internacionales de peso como Periodistas Sin Fronteras, como Amnistía Internacional y por supuesto nada más ni nada menos que la organización de las Naciones Unidas, la ONU, que ya también intervino y está pidiendo que se haga justicia en este caso y que se llegue a donde se tenga que llegar, hablando de esclarecer si autoridades están involucradas y si el homicidio múltiple tuvo algo que ver con el desarrollo, con la profesión, con la actividad de Rubén Espinosa, y que ahora la autoridad pareciera que está tratando de desviar las cosas para que sacar del foco de la atención pública el que este crimen tuvo que ver o tuvo que su origen en la actividad periodística, en la libertad de expresión, en la represión que siempre las autoridades cuando se ven o se sienten ofendidas por algún comunicador aplican para reprimir, para acabar, para quitar, y en este caso pareciera que está ocurriendo eso, pero no van a poder quitar las evidencias que son claras y que están grabadas incluso en video, que fueron difundidas en su momento, donde tanto Rubén Espinosa como Nadia Vera, la activista, están acusando directamente al gobernador Javier Duarte de lo que les pueda ocurrir a ellos o a sus familias. Pues sí, pues por lo pronto aquí tenemos 5 homicidios, 4 mujeres y a Rubén, y pues el pueblo de México espera una respuesta clara y contundente de que pues el que la hace, la paga, dice el dicho, y estos deben pagar, porque estos deben estar en la cárcel porque son una amenaza para la sociedad.
que les den cárcel de por vida, aunque nos toque mantenerlos a todos ahí dentro. Los mantenemos con nuestros impuestos, ¿no? Que ya que sea por lo menos que sea adentro, ¿no? Pues sí. Bien, gracias de verdad. Se nos ha terminado el tiempo. Lo invitamos a que mañana nos acompañe de 10 a 11 de la mañana aquí en Verdades y Mentiras. Por lo pronto, muchas gracias. Tenga usted un buen día. Buenos días, Jesús. Gracias. Bien, buenos días. Esto es Verdades y Mentiras. Estamos en 2015, año de elecciones. Ya es tiempo de que empiecen a